vamos a hablar con Nicolás Betromile, delegado general de ATE Inca. Nicolás, buen día, ¿cómo andás? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, Nicolás, contanos un poquito cómo es la situación hoy en día, qué está pasando hoy con Cinear TV y Cinear Play. Mira, hubo una decisión por parte del gobierno nacional a través de su, podemos decir, su lacayo, el presidente del Inca, que fue destruir el cine nacional desde que Hmm. asumió. Y ahora en particular toma la decisión de cerrar Cinear TV y vender Cinear Play. Con esta decisión se pierde un montón de nuestro patrimonio audiovisual en el sentido de que no sabemos cuál es la suerte tanto del material físico específicamente que está guardado en un MAM el cual tiene Cinear, pero también los derechos de exhibición de todo eso que habían sido brindados por los productores y directores al Estado y hoy pasarían a manos de un privado y pensando en que el canal va a dejar de existir, un canal que fue pensado al calor de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual para pasar cine nacional durante las 24 horas y lo venía haciendo desde el año 2010. Sí. ¿Y por qué qué argumento utiliza el gobierno nacional para tomar esta decisión? Dice que el Estado no tiene por qué llevar adelante un canal de televisión ni una plataforma. Es extraño, ¿no? Porque por un lado nos dicen que vienen a hacer las cosas bien, que ellos Claro. ven que se hizo todo mal y que la verdad es que era un desastre lo que se había hecho, que cómo se podía gastar tanta plata y, y no tenía el alcance el cine nacional que tenía que tener. Hasta ahí uno dice, sí, está bien, tiene razón, no que se gastó plata, pero que no tiene el alcance. Ahora, eliminando el canal y vendiendo la plataforma, la verdad que el alcance es aún menor. Claro. Digo, la cantidad de películas eh, que se publicaban en el canal y se publicaban en la plataforma es infernal, la cantidad de visualizaciones del último año, o sea, digamos, dato mata relato, ¿no? Es como empezar a pensar que el cine nacional sigue cada día dejando de existir un poquito más, ¿viste? Deja de Sí. existir tal cosa, se elimina tal área, o sea, todo lo que es el fomento a la exhibición se eliminó. Y el fomento a la producción en un punto también, porque lo único que hay son concursos, y para pocos. Hmm. ¿Qué pasa con los trabajadores de Cinear TV y Cinear Play? ¿Están en riesgo los trabajos? ¿Qué, tienen alguna información? Sí, por supuesto, han puesto en riesgo ya desde el primer día que asumió este presidente del Inca, despidió 130 trabajadores que Hmm. estaban contratados Claro. en locación de obra. El primer día, su primera decisión fue: estas personas están mal contratadas, las vamos a despedir. En vez de contratarlas bien, ¿no? Digo, el Estado es el primer precarizador del trabajo y lo que viene hace es despide, ¿no? Es como muy loco. eh, Invitó a tomarse retiros voluntarios y pasó a disponibilidad un montón de trabajadores y despidió un montón de trabajadores. 500 personas quedaron en la calle. Entonces, con lo de Cinear, de un tiempo a esta parte, primero dijeron que iban a transformar a los medios públicos en la BBC de Argentina. Sí, Hoy lo venden al sí. canal. Digo, es como ese escenario, ¿no? Entonces, mucha gente en el último tiempo dijo, no, bueno, me voy a la mierda, se tomó el retiro voluntario, pero no es que lo tomó con una decisión personal o propia, sino por apretadas del otro sindicato, apretadas de la gestión. Entonces, es muy complejo la situación porque los compañeros que quedaron son muy pocos. Y eso que hablan de que sale $330.000 al año sostener el canal y la plataforma, es un vuelto para el propio instituto, es menos del 1%, es el 0,9%. Y con la cantidad de trabajadores que han ido dejando en este último tiempo, que se han ido, es muchísimo menos. Entonces ya ni siquiera la excusa es una cuestión presupuestaria, porque además, otro tema es que festejan en las redes sociales que el Inca tiene superávit Claro. fiscal. O sea, justamente el instituto, como cualquier otro instituto, lo que tiene que hacer es todo el dinero que ingresa tiene que ser gastado en la producción, ya sea en la producción audiovisual en el caso del Inca, en la producción teatral en el caso del Instituto Nacional del Teatro.
en la producción de tecnología agropecuaria el INTA, en la de tecnología industrial el INTI, o sea, no están pensados para que haya un superávit. ¿Qué le van a devolver a cada persona que fue y pagó el 10% de la entrada, el 1%? Claro. Vos mencionabas Es una locura. lo de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Allí se especifica de dónde se destinan los fondos para el Inca, ¿no? Por supuesto. La ley de servicios de comunicación audiovisual es posterior a la ley de cine del año 94. En la ley de cine del año 94 lo que se establece es que el 10% de la entrada de cine, el 10% del alquiler de videograma grabado, que en una época era un VHS, después fue un DVD, después fue un Blu-ray, y hoy son las plataformas, pero no se les cobra, y el 25% de lo que en aquel momento era el Confer. Después pasó a ser AUFER, al calor de la ley, y con la sanción de la ley fue el AFCA. Cuando vino Macri, le puso ese nombre tan feo de ente Nacional de Comunicación, el ENACOM, y se reestructuró el dinero que se gira al Inca. No podía ser nunca inferior al 40% establecido por la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, y tampoco podía ser mayor al 25% del presupuesto del ENACOM. Con lo cual, ahí se hizo un manejo para que entre menos dinero al Inca. Pero sí, a través de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual se había ampliado el fondo. Y Nicolás, se habla de números, de muchos números, pero ¿ustedes tienen idea de cuánta gente utiliza estas plataformas de Cinear Play, por ejemplo? Sí, por supuesto. Mira, en el último raconto del 2025 son 56.000 usuarios registrados que tienen 3.009 visualizaciones. Eso solo de un año, no Claro. Estamos hablando del total. Digamos, en el 2024 había 170.000 usuarios registrados con 1 millón de visualizaciones. O sea, a ver, para que lo podamos comprender, el Estado tiene que garantizar la distribución y la exhibición. Esta es una manera. ¿Es la única? No, por supuesto. ¿Se hizo perfectamente? Tampoco, pero este gobierno no viene a perfectizar la distribución, muy por el contrario, viene a eliminarla. Y esto es claramente una extranjerización, es regalarle a Hollywood un espacio que el Inca había trabajado durante muchos años para tener un porcentaje de mercado mucho más alto al que se tiene hoy. Poco a poco lo fueron deteriorando. Desde el 2000, podemos decir que del 2013, 2014 a la fecha, ha ido cayendo la cantidad de cupo de mercado que tenía el cine nacional. De aquellos años podemos hablar del 15%, y si le sumamos los cinemóviles, le sumamos los festivales de cine que el propio Inca promovía, alcanzaba una cuota de mercado del 25%. Hoy está por debajo del 5%. Y si vos le vas a preguntar a Hollywood cuánto quiere del mercado argentino, te va a decir el 100%. Claro. Los tipos son ambiciosos porque están descargando su cultura sobre los países. Y es su cultura, no la nuestra. Sí. Y encima, hoy por hoy, lo que viene ocurriendo es que como no hay un Estado que acompañe la producción audiovisual, son las plataformas quienes lo garantizan. Y en eso de ser garante de la producción audiovisual, las plataformas nos vienen a contar nuestras historias, más allá de que son productoras argentinas, pero tienen estándares internacionales, y no hablo de estándares de calidad, sino hablo de estándares de formas de contar, de estructuras narrativas y demás, que hace que todo se vea igual acá, en China, en Hong Kong, en la India, en Estados Unidos, todo se ve igual, porque no hay posibilidad de promover algo diferente. Los contratos son sumamente leoninos, los trabajadores son bastante explotados porque son con las legislaciones de televisión y no con las legislaciones de cine. Bueno, podríamos seguir. Entonces, la verdad es que es sumamente importante que exista la figura del Estado en la regulación del mercado, a diferencia y a contramano de lo que piensa este gobierno, pero la extranjerización está marcada. Quieren vender las represas hidroeléctricas, quieren vender las represas que son de manera de energía atómica,
quieren vender AISA, quieren vender Cinear Play, digo, todo va en la misma tónica. Le falta vender aerolíneas e YPF y decir que eso es lo mejor que nos puede pasar. Sí, Entonces, esa es la tónica. claro. Nicolás, pensaba también en lo que decías vos sobre cómo la desaparición de Cinear afecta la posibilidad de acceder al cine argentino. Pensaba en lo que decía hace un tiempo Carlos Pirovano, que decía que las películas tienen que establecer un modelo de negocio, que tienen que ser rentables. Digo, la desaparición de Cinear hace que no haya ningún lugar, salvo las plataformas, como decías vos, pero no hay otra forma de producir cine argentino, sino. Exacto. Yo lo puedo comprender, la verdad, viniendo de un economista que tiene los terrenos donde está colocado su Racquet Club regalados por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, está bueno, a él habría que decirle que tiene que ser más rentable su negocio y no robarle los terrenos al Estado. En principio eso, ¿no? Como para, digo, de chicana a otra chicana. Pero después, hablando sobre la realidad, sí, por supuesto, las películas tienen que ser rentables. Ahora, que alguien me explique cómo un documental digital que recibe bastante poco dinero puede hacer promoción con eso sin el acompañamiento del Estado. Y también cómo puede ser que el propio Estado, en el canal de bandera, en el canal propio del Estado, pase publicidades de Disney, de HBO, de Paramount y de todas las cadenas de producción, de Netflix, de todas las cadenas de producción o de plataformas, menos de Cinear Play, menos de las películas argentinas. Entonces, yo entiendo que las películas tienen que ser más rentables, pero hay que ser menos caradura también y establecer un criterio en donde el Estado acompañe, porque el mercado no se autorregula, el mercado no es una figura que vos no la podés identificar, tiene nombre y apellido en el audiovisual, es Hollywood, no hay otro, ¿entendés? Entonces es muy difícil pensar que el mercado se autorregula cuando los tipos producen 600 películas al año y tienen acuerdos políticos, económicos, financieros y audiovisuales con más de 200 países en el mundo. Entonces, es muy difícil pelear mano a mano sin el apoyo del Estado. Y Nicolás, vos creo que lo mencionaste hace un ratito, ¿qué pasa con el catálogo de Cinear? Digo, ¿dónde queda ese archivo? El archivo está colocado en un MAM que le pertenece a Cinear y que no sabemos cuál es su suerte, ¿entendés? Entonces, estamos muy preocupados porque si vos vendés el canal, no podés vender una... Digo, a la hora de pensarlo, ¿no? Quien lo va a comprar no va a comprar una cáscara vacía. Claro. ¿Qué va a comprar? La navegación de una página web. Y no, va a comprar el contenido y va a comprar los derechos de exhibición de ese contenido. Ahora, ese contenido se le vendió a un Estado, no a un privado. No es lo mismo. No es lo mismo la rentabilidad. Se le vendió a un Estado que lo pone a disposición de manera gratuita, no a un privado que lo va a cobrar. Entonces, estamos sumamente preocupados porque ese acervo además le pertenece al instituto. Porque la mayoría de las películas que están ahí colocadas son películas que se hicieron con fondos del Inca. Claro. Entonces, ¿dónde van a ir a parar esas películas? Y fueron nacidas digitales, muchas de ellas. Entonces, es todo un problema. Claro, claro. Sí, y también una lesión a lo que es la soberanía cultural de nuestro país, ¿no? Pero por supuesto, ese cine nos da identidad, nos da soberanía, nos da formas de pensar, nos permite entender cómo viven en otras ciudades de nuestro país, cómo piensan, qué es lo que hacen, qué producen. O sea, si no terminamos contando, ayer charlaba también con otro medio y me decía, bueno, pero el cine norteamericano siempre es lo mismo, le matan a la familia, entonces va y se venga, y bueno, y sí, o es la precuela, secuela o spin-off de otra película que ya había triunfado. Y eso pasa, sí, eso es lo que pasa, a diferencia del cine nacional, que es mucho más aperturista en ese sentido, y que tiene una creatividad, producto de que somos una gran productora a nivel mundial. Tenemos la mayor cantidad de alumnos y egresados de escuelas de cine, o sea, nos formamos, además de que existe el talento argentino porque nacimos con el cine,
casi, durante la década del 40, del 50, la generación del 60, el nuevo cine argentino, le ha contribuido mucho a la formación audiovisual, que, por ejemplo, en la escuela donde yo trabajo, acá en la ENERC, desde 1965, que se lleva adelante un proceso de formación de nuevos integrantes de esta industria. Y es gracias a nuestra propia historia y a que más o menos la pudimos poner en valor, porque ni siquiera los estados han podido sostener la cinemateca, ¿entendés? Entonces, la verdad es que es muy triste toda esta situación. Sí, realmente sí. Nicolás, ¿imaginás alguna otra posibilidad que haya de que Cinear no cierre, desaparezca? Mira, nosotros estamos trabajando con integrantes de la industria, de las diferentes asociaciones, estamos trabajando también en el Congreso, con diferentes diputados y senadores de diferentes partidos políticos y también en el plano judicial, porque entendemos de que esto es un ataque directo a la soberanía audiovisual, a la soberanía cinematográfica que tiene este país. Bien, bien. Bueno, esperemos que pueda haber alguna solución por allí para esta situación que es realmente muy, muy, muy triste, mientras además estamos viendo durante esta mañana que el presidente Javier Milei festeja el respaldo de Estados Unidos, ¿no? Bueno, es parte podemos decir, del panorama nacional que venimos teniendo desde el 10 de diciembre del 2023. Sí, exactamente. Bueno, Nicolás, te agradecemos mucho el tiempo para Radio UNAG y bueno, esperemos que esta solución este problema tenga una solución porque es realmente muy complejo para nuestra cultura. Los agradecidos somos nosotros y defendamos el cine nacional, defendamos a Cinear TV, Cinear Play, porque habla de nosotros, habla de nuestra cultura, nos permite tener identidad, memoria, verdad y justicia. Muchas gracias. A vos, Nicolás. Pasaba allí Nicolás Betromile, delegado general de ATE Inca.